Mi esposa jugaba con la palabra divorcio, hasta que lo hice realidad. No sé si estoy exagerando o si de verdad esto lleva años pasando frente a mí sin que lo entendiera, pero necesito escribirlo porque siento que estoy a punto de tomar una decisión que va a cambiar todo, y honestamente no confío en mi propio juicio ahora mismo. Mi esposa lleva meses, quizá años, y soy honesto, usando la palabra divorcio como si fuera una muletilla, como si decirlo no significara nada, como si fuera solo otra forma de ganar una discusión, y al principio reaccionaba como cualquiera, me alteraba, intentaba arreglar las cosas, pedía explicaciones, trataba de entender que hice mal, pero últimamente ya no reacciono igual, y eso es lo que me preocupa, porque no es que me haya vuelto más maduro, es que algo en mí se apagó, y creo que eso empezó mucho antes de casarme. Empezó cuando tenía 16 años y escuchaba a mi madre gritar exactamente lo mismo: me voy a divorciar. Lo decía por todo, por cosas pequeñas, por cosas grandes, por días malos o simplemente porque sí, y lo raro es que nunca se fue, nunca hizo nada, solo lo repetía, como si la palabra en sí tuviera poder, como si mantener esa amenaza viva fuera suficiente para controlar todo. En ese entonces no lo entendía, pero sí recuerdo algo muy claro: mi padre nunca respondía de la forma que uno esperaría, no gritaba, no discutía fuerte, solo se quedaba en silencio, y eso me molestaba más que los gritos, porque parecía que él ya sabía algo que yo no, algo que hacía que todo ese teatro fuera inútil. Y con el tiempo empecé a notar cosas raras, detalles pequeños, inconsistencias. Mi madre decía que se iba, pero seguía pagando cosas en la casa, seguía organizando eventos familiares, seguía actuando como si nada fuera a cambiar realmente. Era contradictorio, y esa contradicción se me quedó grabada, tanto que empecé a escribirlo todo en una libreta: fechas, frases, situaciones, como si pudiera encontrar un patrón, una lógica, algo que explicara por qué alguien amenaza tanto con irse, pero nunca lo hace. No sé exactamente cuándo dejé de ser un hijo escuchando discusiones y me convertí en alguien analizando comportamientos, pero pasó, y ahora, años después, estoy casado con alguien que hace exactamente lo mismo. Dice divorcio como si fuera una carta comodín, como si siempre fuera a ganar solo por mencionarla, y lo peor es que durante mucho tiempo funcionó, pero hace unas semanas pasó algo que no me puedo sacar de la cabeza. Estábamos discutiendo por algo ridículo, platos sin lavar o algo así, y lo dijo otra vez: si sigues así nos divorciamos. Pero esta vez, no sentí nada, no miedo, no enojo, solo una especie de claridad incómoda, como si de repente estuviera viendo la misma escena de mi adolescencia repitiéndose frente a mí, y por primera vez pensé algo diferente: no cómo arreglo esto, sino por qué nunca se va. Y esa pregunta es la que me tiene escribiendo esto ahora, porque creo que ya sé la respuesta, o al menos parte de ella, pero si estoy en lo correcto, entonces todo lo que viene después no va a ser una discusión más, va a ser algo mucho más serio, y no estoy seguro de si ya crucé una línea o si estoy a punto de hacerlo, porque ayer encontré algo que no estaba buscando, y no sé si debería haberlo visto. No estaba revisando sus cosas por desconfianza, o al menos eso me repetí varias veces después. Fue más torpeza que otra cosa. Dejó su laptop abierta en la mesa mientras fue a bañarse y llegó una notificación. Ni siquiera iba dirigida a mí, pero la vi de reojo: un mensaje corto: otra vez lo mismo, pero sabes que no te vas a ir. Y eso me congeló, no por celos ni nada así, sino porque esa maldita frase era demasiado familiar, demasiado específica, demasiado parecida a lo que yo había pensado durante años sobre mi madre. Y ahí fue donde cometí el primer error. En lugar de cerrar la laptop, me acerqué, dudé unos segundos, y la abrí. No fue una decisión heroica ni calculada, fue curiosidad mezclada con algo más feo, necesidad de confirmar que no estaba loco. El chat estaba abierto, no había que buscar mucho, y lo que leí no era una aventura ni nada dramático, era peor en cierto sentido. Era alguien con quien hablaba sobre nuestras discusiones, pero no como alguien que busca consejo, sino como alguien que describe un juego. Le dije lo del divorcio y se quedó callado. A veces exagero, pero así reacciona: igual no me conviene irme ahora. Esa última frase fue la que me hizo retroceder físicamente, como si me hubieran empujado. No me conviene irme ahora. No decía no quiero, decía no me conviene, y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza. No era emoción, no era enojo todavía, era patrón, puro patrón, como en la libreta que tenía de adolescente, misma estructura, misma lógica, distinta persona. Me senté y releí todo 2 veces, buscando algo que contradijera esa idea, pero no lo encontré. Solo había más de lo mismo, pequeñas variaciones de la misma dinámica.
Amenazas calculadas, reacciones observadas, conclusiones prácticas, y lo más inquietante de todo era que no parecía consciente del todo de lo que estaba haciendo, lo trataba como algo normal, como una herramienta más dentro de la relación. Cerré la laptop cuando escuché el agua detenerse en el baño y volví a mi lugar como si nada, pero ya no estaba pensando en la discusión de los platos ni en quién tenía razón, estaba pensando en otra cosa completamente distinta, en que durante años reaccioné exactamente como ella esperaba, como si estuviera siguiendo un guión que nunca cuestioné, y eso me molestó más de lo que esperaba, no por orgullo, sino porque significaba que nunca estuve realmente en control de la situación. Esa noche no dije nada, actué normal, cenamos, vimos algo en la tele, incluso me reí en un par de momentos, pero por dentro estaba repasando cada discusión que habíamos tenido, cada vez que mencionó el divorcio, cada reacción mía, intentando verlas no como recuerdos, sino como datos, como si pudiera reconstruir el sistema que estaba usando, y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. No estaba improvisando, había un patrón, uno que yo ya había visto antes, y eso me llevó a una conclusión incómoda. Si ese patrón era correcto, entonces también debía tener un punto débil. El problema es que para encontrarlo iba a tener que hacer algo que no me gustaba nada, dejar de ser reactivo por completo y empezar a observar de verdad, sin intervenir, sin corregir, sin intentar arreglar nada, lo cual suena fácil hasta que estás en medio de una discusión real y tienes que quedarte callado. Al día siguiente lo intenté y fallé en menos de 10 minutos, porque cuando volvió a decirlo, esto no funciona, mejor nos divorciamos, sentí ese impulso automático de responder, de defenderme, y lo hice, elevé la voz, dije cosas que no pensé demasiado, y en ese momento me di cuenta de algo frustrante. No solo estaba atrapado en el patrón de ella, también en el mío, y romper eso iba a ser más complicado de lo que creía, pero aún así, había algo que no podía ignorar. Esa frase del chat seguía dando vueltas en mi cabeza: no me conviene irme ahora, y si eso era cierto, entonces significaba que había una razón concreta, algo específico que la mantenía aquí, algo que yo todavía no entendía, pero que definitivamente existía, y si encontraba eso, todo cambiaría. La cuestión es que esa misma noche, mientras intentaba decidir si estaba yendo demasiado lejos con todo esto, ella dijo algo que no había dicho antes, algo pequeño, casi casual, pero suficiente para hacerme dar cuenta de que ya no era el único que estaba observando. Estábamos cenando en silencio, algo tenso pero normal después de una discusión, cuando de la nada me dijo: últimamente estás raro, ya no reaccionas igual. Lo dijo sin mirarme directamente, como probando terreno. Y ahí entendí que no solo yo estaba analizando el patrón, ella también había notado el cambio, no en lo que decía, sino en lo que dejé de hacer, y eso me puso en alerta porque rompía una de las pocas ventajas que tenía, el factor sorpresa. Intenté disimularlo con algo simple: estoy cansado, nada más, pero no pareció convencida. Se quedó mirándome unos segundos más de lo normal y luego cambió de tema, demasiado rápido, como si no quisiera presionar todavía, y eso me confirmó algo importante. Ella no quería conflicto real, quería control, y cuando ese control empezaba a fallar, retrocedía. Esa misma noche volví a pensar en el mensaje que leí, en esa frase específica: no me conviene irme ahora, y empecé a darle vueltas desde otro ángulo, no desde lo emocional sino desde lo práctico, que hace que alguien se quede en una relación que claramente no respeta. Dinero no era, ambos trabajábamos, dependencia emocional, quizás, pero no encajaba del todo. Entonces empecé a observar cosas más concretas: gastos, rutinas, decisiones pequeñas, y ahí cometí otro error: empecé a sobreinterpretar todo, cualquier detalle lo convertía en una pista, lo cual me hizo actuar raro sin darme cuenta, más callado, más distante, más calculador, y eso solo hizo que ella empezara a tensar más la cuerda. 2 días después tuvimos otra discusión, esta vez por salir con unos amigos, y volvió a decirlo, pero diferente, más directa: si esto sigue así, de verdad voy a pedir el divorcio. Esa palabra otra vez, pero esta vez no reaccioné como antes, tampoco me quedé completamente callado, solo respondí: ok, y el silencio que vino después fue distinto a cualquier otro que hayamos tenido. No era alivio ni cierre, era incertidumbre, para los dos, porque por primera vez, la amenaza no produjo el efecto esperado, y lo noté en su expresión: una mezcla de confusión y algo más, algo cercano a la incomodidad, como si hubiera perdido el ritmo de algo que daba por hecho, y en ese momento lo supe, no completamente, pero lo suficiente. El patrón no solo existía, ya había empezado a romperse,
lo que no sabía era que ese pequeño cambio iba a provocar una reacción mucho más grande de lo que esperaba, porque a la mañana siguiente, cuando revisé mi celular antes de salir, tenía un mensaje suyo que no encajaba con nada de lo anterior. El mensaje decía: tenemos que hablar en serio hoy, sin evasivas, y eso ya era raro porque normalmente evitaba ese tipo de confrontaciones directas, siempre prefería dejar las cosas en amenazas vagas, no en decisiones claras. Lo leí 2 veces mientras estaba medio dormido tratando de entender si esto era una escalada o solo otra forma de presión. Le respondí con un simple ok, sin agregar nada más. Y durante todo el día no dejó de darme vueltas en la cabeza, porque si esto era un cambio en su comportamiento, entonces significaba que lo de la noche anterior sí había tenido efecto, pero no estaba seguro de si era bueno o malo. Cuando llegué a casa el ambiente estaba demasiado tranquilo, no había tensión visible, lo cual era incluso más incómodo. Estaba sentada en la mesa con su celular, como esperando, y apenas entré me dijo siéntate, sin rodeos, y eso ya me puso en guardia. La conversación empezó directa. Esto no está funcionando y lo sabes, asentí sin discutir, y no quiero seguir así. Otra pausa, como esperando que yo completara la frase por ella, pero no lo hice. Entonces lo dijo: estoy pensando en el divorcio, pero esta vez en serio, y ahí estaba, otra vez la misma palabra, pero con una diferencia clara en el tono. Esta vez no sonaba como una amenaza automática, sonaba más medida, como si estuviera evaluando mi reacción en tiempo real. Respiré hondo y respondí algo que no había dicho antes: si es lo que quieres, hazlo. No fue un desafío ni sarcasmo, lo dije plano, y eso rompió algo en la dinámica. Lo vi en su cara, esa seguridad que solía tener cuando decía esa palabra desapareció por un segundo, suficiente para confirmar que no esperaba esa respuesta. Pero en lugar de retroceder como otras veces, cambió de estrategia, cruzó los brazos y dijo: así de fácil, ni siquiera vas a intentar arreglarlo. Y ahí entendí que esto no era solo sobre irse o quedarse, era sobre el proceso, sobre cómo yo debía reaccionar para que todo siguiera funcionando como siempre. Y por primera vez me negué a seguir ese guión. Ya lo intenté muchas veces, le dije: si quieres hacerlo, hazlo bien. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito que hayamos tenido, y por un momento pensé que todo se iba a quedar ahí, pero entonces sonrió, una sonrisa corta, tensa, y dijo algo que no había dicho nunca: ok, entonces no te quejes después. Se levantó y se fue al cuarto, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario, y me quedé ahí, sentado, tratando de procesar lo que acababa de pasar, porque algo en esa reacción no encajaba del todo. No era solo enojo, era como si hubiera perdido una herramienta importante, y no supiera con qué reemplazarla todavía. Pero lo que realmente me dejó inquieto fue otra cosa, algo que no noté hasta unos minutos después, cuando revisé la mesa y vi su celular. Lo había dejado ahí, desbloqueado, con una conversación abierta, y esta vez no dudé tanto en mirar, porque si había algo que estaba empezando a entender, era que esto ya no era una discusión normal, y lo que leí confirmó que esto apenas estaba empezando. La conversación era con la misma persona, pero el tono había cambiado. Ya no era solo comentario casual, era más directo. Ya no reacciona como antes: creo que algo sospecha, igual puedo apretarlo un poco más. Esa última frase me hizo apretar el celular sin darme cuenta, no por enojo inmediato, sino porque confirmaba algo incómodo. Esto no era emocional como yo había querido creer durante tanto tiempo, era táctico, no perfectamente calculado, pero sí lo suficiente como para repetirlo, como un hábito aprendido. Seguí leyendo y encontré algo más concreto: no puedo irme ahora, todavía no. Otra vez esa idea, ese límite invisible que la retenía, pero ahora con más urgencia, como si el tiempo empezara a jugar en su contra. Dejé el celular exactamente como estaba cuando escuché la puerta abrirse y volví a sentarme, tratando de no parecer distinto, pero por dentro ya no estaba dudando tanto. Ahora tenía dos cosas claras: uno, el patrón era real; dos, había una razón específica por la que no se iba, y no era sentimental. Esa noche no hablamos más del tema, pero el ambiente cambió. Ya no era ella presionando y yo reaccionando. Ahora era una especie de equilibrio incómodo donde ambos sabíamos que algo se había movido. Al día siguiente empecé a hacer algo que no había hecho antes de forma tan consciente: observar sin intervenir. Pero esta vez con un objetivo más claro. No buscaba entenderla, buscaba encontrar ese límite, ese punto que hacía que todas sus amenazas se quedaran en palabras. Revisé cosas prácticas: contratos, gastos compartidos, decisiones pendientes, y aunque al principio no veía nada relevante, poco a poco empecé a notar un patrón en otro lado, no en lo que decía, sino en lo que evitaba.
temas que siempre desviaba, decisiones que posponía, y uno en particular empezó a repetirse, cada vez que salía el tema del departamento, se cerraba, cambiaba de actitud, lo minimizaba, como si no fuera importante, lo cual era raro porque era una de las pocas cosas grandes que teníamos en común, y ahí fue donde empecé a sospechar que no todo estaba tan claro como yo creía. Esa misma tarde decidí revisar unos papeles que teníamos guardados, más por intuición que por otra cosa, y lo que encontré no fue una respuesta completa, pero sí una pieza que no encajaba en absoluto con la versión que yo conocía. Entre los papeles del departamento había algo que no recordaba haber visto antes, un anexo del contrato con una cláusula específica sobre cancelación anticipada. Al principio no parecía gran cosa, hasta que leí la letra pequeña. Había una penalización bastante alta si uno de los dos decidía salirse antes de cierto plazo, y lo más importante, ese plazo todavía no se cumplía. Me quedé mirando el documento unos segundos porque empezaba a encajar con todo lo demás. No era una suposición vaga, era algo concreto, medible. Si ella se iba ahora, perdía dinero, bastante, y eso explicaba esa frase que se repetía tanto: no me conviene irme ahora. No era emocional, era práctico. Lo que no terminaba de cerrar era porque nunca lo mencionó directamente en nuestras discusiones. Habría sido una razón válida, lógica incluso, pero en lugar de eso eligió mantener la amenaza constante, como si el divorcio fuera una herramienta más útil que la verdad, y eso me hizo darme cuenta de algo más incómodo. Yo tampoco había preguntado nunca por ese tipo de cosas. Me limité a reaccionar a lo que tenía enfrente, sin cuestionar lo que había detrás. Guardé el documento y me senté un momento a pensar, porque ahora tenía una ventaja: sabía cuál era el límite real, pero eso no significaba que supiera qué hacer con esa información. Parte de mí quería confrontarla directamente, poner el papel sobre la mesa y terminar con todo ahí mismo, pero otra parte, más fría, más cercana a ese chico que escribía en una libreta, me decía que hacerlo así solo cambiaría el juego, no lo terminaría. Si quería romper el patrón de verdad, tenía que hacerlo de otra forma. El problema es que no estaba acostumbrado a eso, y se notó esa misma noche, porque cuando volvió a sacar el tema en medio de otra discusión pequeña, estuve a punto de soltar todo, de decirle que ya sabía por qué no se iba. Lo tuve en la punta de la lengua, pero me detuve en el último segundo, y en lugar de eso dije algo más simple: hazlo entonces. Otra vez, pero esta vez con más firmeza. Ella frunció el ceño, claramente molesta, y respondió más rápido de lo normal: no es tan fácil. Ahí estaba, una grieta en su discurso, pequeña pero clara, y por primera vez no la dejó pasar. La miré directo y pregunté: ¿por qué no? El silencio que siguió no fue como los anteriores. Este tenía peso, tenía cálculo, y en ese momento supe que había tocado algo real, algo que ya no podía ocultar tan fácilmente. Lo que no esperaba era la forma en que iba a intentar cubrirlo. No respondió de inmediato, desvió la mirada y tomó agua como si necesitara tiempo. Luego soltó algo rápido: porque no tengo por qué darte explicaciones. Lo dijo con más fuerza de la necesaria, como si quisiera cerrar el tema ahí mismo, pero ya no era tan fácil. Esa respuesta confirmaba más de lo que negaba, y lo notó, porque su actitud cambió, pasó de evasiva a defensiva en segundos. ¿Desde cuándo te importa tanto eso?, añadió, intentando girar la conversación hacia mí, y admito que por un momento casi caigo, porque no tenía una respuesta preparada. Esto no era un plan perfecto, estaba improvisando sobre la marcha, así que dije lo primero que tenía sentido: desde que lo usas cada vez que discutimos. No fue brillante, pero fue suficiente para mantener el foco. Eso pareció molestarla más de lo esperado. Dejó el vaso con fuerza y dijo: es que es la única forma de que reacciones. Y ahí hubo un silencio incómodo, porque aunque sonaba como justificación, también era verdad, y eso me pegó más de lo que esperaba, porque me obligaba a reconocer que yo también había alimentado ese patrón. No era solo víctima de eso, lo sostuve sin darme cuenta durante años, pero aún así, eso no cambiaba lo que estaba pasando ahora. Ya no funciona, le dije, más tranquilo, y eso pareció descolocarla, no porque fuera agresivo, sino porque no encajaba con lo que esperaba. Se quedó callada unos segundos, evaluando, y luego volvió a intentarlo. Ok, entonces hagámoslo bien, hablemos en serio. Del divorcio, esa frase sonaba parecida a otras, pero no era igual. Había menos seguridad, más prueba, como si estuviera tanteando terreno otra vez. Asentí, bien, y por dentro sentí algo extraño: no victoria, sino tensión, porque sabía que esto ya no era una amenaza vacía. Estábamos acercándonos a algo más concreto. El problema era que yo tenía una pieza del rompecabezas que ella no sabía que yo tenía.
Y usarla en el momento equivocado podía arruinar todo, así que decidí seguir empujando. Sin revelar nada, al menos por ahora, empieza tú, le dije, y lo que dijo después no fue lo que esperaba, porque en lugar de hablar de nosotros, empezó a hablar de tiempos. Esto no se hace de un día para otro, dijo, mirando el celular más de lo normal, hay cosas que ordenar primero. Ahí estaba otra vez ese enfoque práctico, no emocional, y ya no sonaba como excusa, sonaba como planificación, lo cual confirmaba que no estaba improvisando tanto como parecía. ¿Qué cosas?, pregunté, manteniendo el tono neutral, y dudó medio segundo antes de responder. Cosas legales, el contrato, gastos, no terminó la frase, pero no hacía falta, ya había mencionado justo lo que estaba evitando antes, y lo hizo sin darse cuenta, o sin poder evitarlo, porque esta vez yo no reaccioné como siempre, y eso la obligó a ajustar, asentí despacio, como si no fuera gran cosa, aunque por dentro todo encajaba más claro. Entonces no es que quieras hacerlo ya, dije, más como afirmación que como pregunta, y eso la incomodó. No dije eso, respondió rápido, pero el tono ya no era firme, había perdido consistencia, y por primera vez la conversación dejó de girar en torno a amenazas y empezó a parecerse a una negociación real, torpe, pero real. El problema es que ahí cometí otro error, uno más sutil. Empecé a sentir que tenía el control, que entendía el juego lo suficiente como para manejarlo, y eso me hizo bajar la guardia. Podemos ver opciones, añadí, intentando sonar razonable, pero eso abrió una puerta que no había considerado, porque cambió su expresión por completo, como si hubiera encontrado algo a lo que aferrarse. Opciones, repitió, inclinándose un poco hacia adelante. Sí, si realmente quieres hacerlo, lo vemos bien, respondí, y en ese momento supe que dije algo que no debía, no por lo que significaba, sino por cómo lo interpretó, porque de repente ya no parecía insegura, parecía interesada, como si acabara de validar algo que estaba esperando. O que, dijo, esta vez sin dudar, entonces hagámoslo bien, y esa rapidez me hizo fruncir el ceño, porque no encajaba con la resistencia que había mostrado antes. Era demasiado cambio, demasiado pronto, y eso solo podía significar una cosa: o estaba improvisando mejor de lo que creía, o había algo más que yo todavía no estaba viendo. Y esa duda volvió a meterme en terreno incierto justo cuando pensaba que empezaba a entender la situación. Esa noche casi no dormí, no por miedo sino porque algo no cuadraba. Si realmente no podía irse aún por el contrato, ¿por qué aceptar tan rápido cuando mencioné hacerlo bien? Repasé la conversación una y otra vez hasta que caí en algo obvio que había pasado por alto. No necesitaba irse de inmediato, solo necesitaba que yo tomara la iniciativa. Al día siguiente lo confirmé sin querer. Estábamos desayunando y dijo, si quieres, tú puedes empezar a ver lo del proceso. Lo dijo casual, como si fuera lógico que yo me encargara, y ahí entendí el nuevo ángulo. No era solo manipular la reacción emocional, ahora estaba intentando mover la carga hacia mí, que yo diera el paso que a ella le convenía evitar. ¿Por qué yo?, pregunté directo, y por primera vez no tuvo una respuesta rápida. Dudó, miró el café, y dijo, porque tú eres el que ya no quiere intentar. Esa frase me hizo apretar la mandíbula, porque era una forma limpia de girar todo, convertir mi cambio en la causa del problema, y por un segundo me hizo dudar, no de lo que había descubierto, sino de cómo estaba manejando esto, porque no estaba siendo perfecto, estaba improvisando y eso se notaba, pero algo ya no encajaba con su versión. Así que decidí no ceder terreno esta vez. Si vamos a hacerlo, lo hacemos los dos, respondí, y eso volvió a romper el ritmo. Otra vez ese pequeño silencio incómodo, ese ajuste constante, pero esta vez hubo algo distinto en su reacción. No fue enojo inmediato ni evasión, fue cálculo, puro cálculo, como si estuviera rearmando la estrategia en tiempo real. Y entonces dijo algo que cambió el tablero otra vez. Ok, pero entonces hay que revisar todo, incluso lo que tú no sabes. Lo dijo mirándome fijo, demasiado fijo, y en ese momento sentí algo que no había sentido hasta ahora en toda esta situación. No era rabia, era duda, porque si había algo que yo no sabía, algo real, entonces toda mi ventaja podía ser más frágil de lo que creía. Y antes de que pudiera responder, añadió en voz más baja, porque no todo es como tú crees. Y esa frase me llevó directo de vuelta a mi adolescencia, a esa misma sensación de que había algo oculto detrás de todo, algo que todavía no estaba viendo. Y por primera vez en días, no supe si yo estaba un paso adelante, o si apenas estaba empezando a alcanzar algo que siempre estuvo fuera de mi alcance.
No respondí de inmediato, porque si algo había aprendido hasta ahora era que apresurarme solo me hacía cometer errores, así que la miré y dije, entonces dime, simple, directo, sin adornos, y por un momento pareció que lo haría, abrió la boca, dudó, y retrocedió, no importa, dijo, levantándose con el plato, como si no hubiera dicho nada importante, pero ya era tarde para eso, porque esa reacción confirmó que si había algo más, algo que no estaba dispuesta a soltar tan fácil, el resto del día. Fue incómodo, más de lo normal, como si ambos estuviéramos caminando alrededor de un tema que ninguno quería tocar primero, hasta que en la noche decidí dejar de esperar. Saqué el contrato del departamento y lo puse sobre la mesa sin decir nada. No fue una jugada elegante, fue más bien directa, incluso torpe, pero necesaria. Ella lo vio, se quedó quieta un segundo y luego preguntó, ¿y esto? Lo encontré revisando papeles, respondí, y su expresión cambió al instante, no a enojo, sino a algo más contenido, como si hubiera esperado este momento antes o después, pero no así. Entonces ya sabes, dijo en voz baja, y ahí se cayó una parte del juego, porque ya no tenía sentido fingir. Asentí. Sé por qué no te conviene irte, añadí, y el silencio que siguió fue pesado, pero diferente. No había tensión de pelea, había exposición. Finalmente levantó la mirada y dijo, no es solo eso. Y esa frase volvió a abrir la duda, porque si no era solo el contrato, entonces yo todavía no tenía el panorama completo, y por primera vez en toda esta situación, sentí que la ventaja no estaba claramente de mi lado, porque ahora no era solo descubrir el patrón, era entender todo lo que lo sostenía, y claramente, todavía me faltaba una parte importante. Entonces dime qué más es, le solté, esta vez sin rodeos, y aunque intenté mantener la calma, se me notaba la tensión, porque ya no era solo curiosidad, necesitaba cerrar esto. Ella apoyó las manos en la mesa y se quedó unos segundos en silencio antes de hablar, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Cuando compramos el departamento, yo puse menos dinero del que crees, dijo finalmente, y eso me descolocó, no por el dinero en sí, sino porque no encajaba con lo que siempre habíamos hablado. ¿Cómo que menos? Pregunté, y evitó mirarme directamente. Tuve un problema antes, una deuda, y usé parte de lo que íbamos a aportar para cubrirla. Esa frase cayó pesado, no porque fuera dramática, sino porque explicaba demasiadas cosas al mismo tiempo, el miedo a cerrar temas, la necesidad de mantener estabilidad, incluso esa insistencia en no cambiar nada de golpe. ¿Y nunca pensaste en decirlo? Pregunté, más frustrado que enojado, y negó con la cabeza, porque sabía que ibas a reaccionar así, respondió, y eso me frenó, porque aunque no era justo, tampoco era completamente falso. Me quedé callado unos segundos, procesando, y ella aprovechó para seguir. Si me voy ahora, no solo pierdo por el contrato, quedo peor de lo que ya estoy. Ahí estaba la pieza que faltaba, no era solo conveniencia, era una especie de límite personal que la obligaba a mantener todo como estaba, incluso si eso significaba recurrir a la misma amenaza una y otra vez, y en ese momento entendí. Algo incómodo, no justificaba nada, pero explicaba mucho más de lo que yo había asumido. El problema es que eso no resolvía lo principal, solo lo hacía más claro, y también más difícil, porque ahora ya no estaba lidiando solo con un patrón, sino con las razones que lo sostenían, y eso complicaba cualquier decisión que tomara a partir de aquí. Me quedé en silencio más de lo normal, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier respuesta simple iba a empeorar todo. Ok, eso explica por qué no te vas, dije al final, intentando ordenar la idea, pero no explica por qué lo usas así. Levantó la mirada al instante, como si eso sí le importara aclararlo, porque funciona, respondió sin rodeos, y esa honestidad, aunque incómoda, fue más clara que todo lo anterior. No era un accidente ni algo inconsciente, sabía exactamente lo que hacía cuando decía divorcio, y lo usaba porque obtenía una reacción, porque le daba control en momentos donde no lo tenía. Respiré hondo, porque ahí estaba el punto de quiebre real, no el contrato, no la deuda, sino la decisión de seguir usando eso a pesar de todo. Ya no va a funcionar, le dije, más firme, y frunció el ceño. Eso dices ahora, respondió, intentando recuperar terreno, pero ya no sonaba igual. Había menos seguridad, y creo que los dos lo notamos. No, lo digo porque ya no voy a jugar a eso, añadí, y ese jugar la hizo tensarse, como si finalmente estuviera poniendo nombre a lo que pasaba. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era definitivo, y entonces lo dijo, más bajo. Entonces hazlo tú, esa frase otra vez, pero ahora con todo el contexto detrás. No era solo empujarme, era una salida, una forma de evitar tomar la decisión ella misma,
y ahí fue donde entendí lo último que me faltaba. No quería realmente el divorcio, quería que yo lo hiciera por ella, como había hecho siempre con las discusiones, dar el primer paso para no cargar con el peso completo de la decisión, y eso cambió todo, porque significaba que el final de esto no dependía de que ella repitiera la palabra, sino de que yo decidiera dejar de responder a ella. Tampoco respondí de inmediato a ese hazlo tú, porque por primera vez la decisión no estaba escondida detrás de una discusión, estaba completamente expuesta, y eso la hacía más pesada de lo que esperaba. Me levanté, caminé un poco por la sala y volví, no como una escena dramática, sino porque necesitaba moverme para pensar, si lo hago, se acaba, dije más para mí que para ella, y no contestó, pero tampoco apartó la mirada. Estaba esperando, no presionando, solo esperando, y eso fue lo que terminó de confirmar todo. Durante años el patrón había sido ruido, reacción, desgaste, ahora solo quedaba una línea recta, sin distracciones. Pensé en mi padre, en cómo se quedaba en silencio, en cómo yo interpreté eso como pasividad cuando en realidad quizá era otra cosa, quizá él también había entendido el patrón, pero eligió no romperlo, no sabía si por miedo, comodidad o algo más. Pero yo ya estaba en un punto distinto, porque ahora tenía toda la información frente a mí, sin suposiciones, sin piezas faltantes, solo una decisión incómoda que no podía delegar. Ok, dije al final, y esa sola palabra cambió el aire. No levanté la voz ni añadí nada más. Ok, lo hago. Y por primera vez desde que empezó todo esto, ella no tuvo una respuesta inmediata, no hubo contraataque, no hubo corrección, solo un silencio largo, real, y una expresión que no supe leer del todo. No era alivio ni enojo, era algo más cercano a darse cuenta de que esta vez no había vuelta atrás. Asentí una vez más. Más para mí que para ella, y añadí, pero lo hacemos bien, y aunque sonaba como algo neutral, los dos entendimos lo que significaba. Ya no era una amenaza, ni un juego, ni una forma de ganar una discusión, era una acción concreta, y lo más extraño de todo fue que no sentí rabia en ese momento, solo una especie de claridad incómoda, como si finalmente hubiera dejado de reaccionar y empezado a decidir. Los días siguientes no fueron explosivos como imaginaba, fueron incómodamente normales, lo cual era peor en cierto sentido. Empezamos a organizar papeles, revisar opciones, dividir cosas prácticas, conversaciones cortas, sin gritos, sin ese tono que antes dominaba todo, y eso hacía que cada decisión pesara más, porque ya no estaba escondida detrás de una discusión. Un par de veces intentó volver a lo de siempre, comentarios como esto se puede arreglar o quizá estamos exagerando, pero ya no tenían fuerza, no porque yo las rechazara con firmeza, sino porque el contexto había cambiado. Ya no eran amenazas, eran intentos tardíos, y ambos lo sabíamos. En medio de todo eso cometí un error, uno que casi rompe todo el proceso. Un día dudé, le dije si quieres parar esto, podemos pensarlo mejor, y en el momento que lo dije supe que no debía haberlo hecho, porque su expresión cambió al instante, como si hubiera recuperado terreno perdido, como si el patrón intentara reactivarse. ¿Ves? Todavía se puede, respondió rápido, demasiado rápido, y por un momento sentí que todo volvía al inicio, esa dinámica de empujar y retroceder, pero esta vez no duró. Respiré hondo y corregí, no, ya lo decidimos. Y ese ajuste, aunque pequeño, fue suficiente para cortar el impulso. No fue perfecto, no fue limpio, pero fue necesario. Los últimos días antes de firmar fueron silenciosos, no tensos, solo, vacíos. Y eso fue lo que más me hizo pensar, porque después de todo el ruido, todo el desgaste, todo el análisis, el final no llegó con un gran conflicto, llegó con un acuerdo simple, y eso, de alguna forma, lo hizo más real. El día que firmamos no hubo escena, ni despedida dramática, solo papeles, firmas y un ya está. Y mientras salía de ahí, me di cuenta de algo que no esperaba. No sentía que había ganado, pero tampoco que había perdido, solo sentía que algo que llevaba años repitiéndose, finalmente se había detenido. Actualización. Ha pasado un tiempo desde que todo terminó y pensé que iba a sentir algo más claro, alivio, arrepentimiento, algo definitivo, pero no fue así. Lo que sí cambió fue la forma en la que veo todo esto, porque hace unos días hablé con mi padre, algo que no hacía desde hace tiempo, y en medio de la conversación salió el tema de mi madre. No entré en detalles, pero le pregunté directamente, ¿por qué nunca se fueron? Y su respuesta no fue la que esperaba, no mencionó miedo ni costumbre, solo dijo, porque no entendía del todo lo que estaba pasando, y eso me dejó pensando más de lo que debería, porque durante años creí que yo sí lo había entendido, que había visto el patrón completo, que había llegado a una conclusión más clara que la suya,
pero ahora no estoy tan seguro. Sí, rompí el ciclo en mi caso, tomé una decisión que él no tomó, pero eso no significa que haya entendido todo mejor, solo significa que actué diferente con la información que tenía, y eso es lo que más me pesa ahora, no la decisión en sí, sino la posibilidad de que incluso con todo el análisis, todas las observaciones, toda la preparación, todavía haya partes que no vi o que interpreté a mi manera. No me arrepiento de haberlo hecho, pero tampoco lo veo como una victoria, fue más bien cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Y si algo me quedó claro después de todo esto es que no todas las dinámicas se rompen con una respuesta perfecta, a veces solo se rompen cuando alguien deja de seguirlas, aunque no entienda completamente por qué empezaron.